Bueno, pues buenas tardes. Concluimos este libro, uno de los últimos temas, que viene siendo el positivismo lógico, que me ha tocado presentarles. Y bueno, pues la presente exposición no tiene otro fin más que, pues, el de ilustrar uno de los temas finales asignados, como les había comentado, y pues la continuación del libro que lleva por nombre Existe el método científico, de Ruy Pérez Tamayo, trabajo el cual emplea un lenguaje nada denso, al menos pues a mi parecer, ¿no? Y más bien es como claro y fluido, y al menos para mí se me ha facilitado un poco, se me ha ilustrado también, y he tenido un poquito comprendimiento más fluido a comparación de otros libros. Entonces, el tema del positivismo lógico, ¿no? ¿Cómo surgió? Las pretensiones de esta línea y sus mayores exponentes. En cuanto a ellos, por elección personal, solamente abarcaré sus aportaciones y no datos bibliográficos para no hacerlo tan extendida la presentación, ¿no? Bueno, permítanme. Entonces, la escuela de la filosófica, cuya contribución al método científico vamos a examinar en este capítulo, fue bautizada por Bumble y Flake como positivismo lógico, aunque también se conoce como empirismo lógico, empirismo científico o neopositismo lógico. El término positivismo lógico también se usa, aunque incorrectamente, para referirse a la filosofía analítica o del lenguaje desarrollada sobre todo en Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial. Los prolegómenos, de lo que 15 años más tarde se inauguraría como el Círculo de Viena, datan de 1907, cuando un filósofo, Philipp Frank, un matemático, Hans Hahn, y un economista, Otto Neurath, empezaron a reunirse para discutir temas de la filosofía de la ciencia. Se consideraban herederos de la tradición empirista vienesa del siglo XIX, íntimamente relacionada con el empirismo inglés, que había culminado la postura rigurosamente antimetafísica y positivista de Ernest Mach. Sin embargo, no estaban satisfechos con la participación adjudicada por Mach a la física, las matemáticas y la lógica en la ciencia, sino que se inclinaban más en dirección del pensamiento de Poincaré, aunque sin abandonar la doctrina fundamental de Mach, que consideraba la ciencia como la descripción de la experiencia. Cuando en 1922 Moritz Schlick fue invitado a Viena a desempeñar la cátedra de Historia y Filosofía de las Ciencias, la misma que había impartido Mach hasta 1901, las reuniones se fueron haciendo como que más regulares y el grupo fue aumentando de número y variedad de miembros. Elaboré esta pequeña línea del tiempo para ubicarnos de mejor manera de los pioneros de acontecimientos del Círculo de Viena. En 1926, Rudolf Carnap se incorporó a la Universidad de Viena como instructor de filosofía y permaneció ahí por 5 años, asistiendo regularmente a las reuniones hasta que fue llamado a la Universidad de Praga. Tanto Schlick como Carnap eran físicos, el primer discípulo de Max Planck y el segundo de Ludwig Frege, algo así se escribe, pero ambos habían derivado sus intereses hacia la filosofía de la ciencia, influidos por las ideas de Mach. Si lo analizamos desde el principio, prácticamente todo este origen ha sido como que una corriente que Mach inició. Ernest Mach tenía como que esta idea fenomenista, algo así había leído anteriormente, que el fenomenista quiere decir como la ciencia de los fenómenos prácticamente. Si lo analizamos a ciencia cierta, todo va partiendo de esta idea, ¿no? Esa fue como que la idea pionera y de ahí se fue desarrollando el Círculo de Viena. Entonces ya después, 1928, el grupo se constituyó formalmente en la Ernest Mach Verein, o sea, la Sociedad de Ernest Mach. Ahí, como les digo, ya incluso lleva por nombre Sociedad Ernest Mach.
definiendo sus objetivos como la propagación y el progreso de una visión científica del mundo y la creación de instrumentos intelectuales del empirismo moderno. En 1929, para conmemorar el regreso de Schlich a Viena, que había pasado una temporada como profesor visitante en Estados Unidos, el círculo preparó un escrito en forma de manifiesto titulado La visión científica del mundo, el Círculo de Viena, en donde se define el movimiento filosófico y se identifican sus orígenes en positivistas. Aquí esta diapositiva que elaboré, prácticamente aparecen uno de los tantos nombres de los que pertenecían a esta sociedad, ¿no? Positivistas como Hume y Mach, que metodólogos como Poincare, Einstein, lógicos como Leibniz, Russell, moralistas como Epicuro y Mill, y sociólogos como Fugger, algo así se pronuncia, Marx. En el apéndice de ese manifiesto aparecen los miembros del Círculo de Viena, que entonces eran 14. Gustav Bergman, filósofo y matemático, Rudolf Carnap, filósofo, físico y filósofo. Herbert Feil, ay no, es que están como en alemán y yo la neta no sé alemán, pero bueno, filósofo Philipp Frank, físico Kurt Gödel, matemático Hans Hahn, matemático Viktor Kraft, historiador y filósofo, etcétera, etcétera. Ahí los pueden apreciar para no hacer más largo. Si se dan cuenta, va habiendo como que una relación físico, filosófico, ¿no? Matemáticos. Me parece interesante, pues, porque ya no era únicamente un tema filosófico, sino que se iba ampliando en la ciencia, en lo físico, como lo había planteado anteriormente Fátima, presencia de gente que no únicamente se involucraba en la filosofía, ¿no? Bueno, posteriormente podríamos identificar quiénes eran sus integrantes, las influencias de personas dedicadas a la física, la matemática, la metodología y por supuesto la filosofía, como les había comentado. Además aparecen otros 10 personajes identificados como simpatizadores, o sea, no eran como que estuvieran dentro de este círculo, pero sí había como que una influencia, ¿no? Entre ellos Alfred G. Ayer, Frank P. Rensen, filósofos ingleses. Algo que quiero recalcar es que en el libro, en el pues, tema que me tocó, no aparece algo como de Alfred Ayer, Jules, algo así, Jules Ayer. Estuve investigando en otras fuentes y me apareció que él era el padre del positivismo lógico. Y me pareció una ironía, pues, porque no aparecía como que en el tema que me había tocado, o en el texto en sí no aparecía algo de él, sino como una mención así muy, muy superflua, pues, pero no interiorizaba en el tema de él. Pero para que les quede como que la idea principal, se le tiene ubicado como el padre del positivismo lógico. Y incluso tiene un título, un libro, disculpen, un libro titulado El lenguaje, verdad y lógica. Y tiene trabajos de metafísica también. Bueno, dicho esto, posteriormente se fueron agregando más personas en este círculo de Viena, tales el abogado Felix Kaufmann, los matemáticos Karl Meitner, Kurt Redenstein, no sé cómo, es que está en alemán, yo no sé alemán, y el físico Edgar Zissel. Durante su breve existencia, el círculo conservó un tamaño minúsculo, nunca mayor de 20 a 25 miembros. Sin embargo, su impacto internacional fue de gran trascendencia, no solo en Europa, sino en todo el mundo, gracias a su prodigiosa productividad original. Ya en 1928 a 1938 publicó una serie de monografías atribuidas los primeros 6 años a la Ernest Mach Berain y editadas por New los últimos 4 años. En 1930 tomó posesión de la famosa revista
Eneilen de Dear Philosophy y transformó en Erkendis, no sé cómo se pronuncia, pero quiere decir conocimiento, que funcionó como la voz de los miembros del Círculo de Viena y de sus partidarios. Ahí empezamos a ver como que los primeros, los pioneros, trabajitos, ¿no? Las actividades que iban llevando a cabo, ¿no? Cuando se mudó a La Haya, tengo entendido que La Haya se ubica en Holanda. Me supongo que se trasladaron para allá sus reuniones o algo así. No especifica en el libro, pero dice que se mudaron para allá. Cuando se mudó a La Haya y cambió de nombre a Journal of Univ Science, es posible identificar por lo menos dos factores que seguramente contribuyeron de manera importante a su génesis. El primero es, el Círculo de Viena prefirió dejar de lado el movimiento filosófico alemán más original y poderoso de principios del siglo XIX, conocido y aceptado como el Naturphilosophie. De hecho, la Naturphilosophie era precisamente lo que el positivismo lógico combatía, el obstáculo que debía eliminarse para poder aspirar a un conocimiento real de la naturaleza. 2. Casi todos los miembros del Círculo de Viena eran judíos, lo que a partir de los años 30 se transformó no solo en Viena, sino en otras muchas partes de Europa, en un problema de sobrevivencia. De cualquier manera, en esta década el círculo se desintegró y dejó de funcionar. Ya después les voy a especificar cómo sucedió todo esto y así. Bueno, de manera personal investigué lo que significaba la Naturphilosophie en un contexto antiguo, pues ya no presente de este siglo, sino un significado antiguo, ¿no? Entonces, como no viene en el libro, pues me tomé ese atrevimiento, ¿eh? Bueno, la Naturphilosophie o la filosofía de la naturaleza fue una corriente de la tradición filosófica del idealismo alemán del siglo XIX, ligada al romanticismo, inspirada en la crítica del juicio de Kant y en la obra de Fichte. Friedrich Schelling, fue su principal promotor. Frente al mecanismo de la física clásica, la Naturphilosophie defendió una concepción orgánica de la ciencia en la que el sujeto juega un papel esencial, concibiéndose al mundo como una proyección del observador. Entonces eso vendría siendo como que el significado, ¿no? Para que digamos, ¿qué era la Naturphilosophie? No, pues eso, ¿no? Para que quede un poquito claro. Entonces, como les comentaba, el círculo se desintegró y dejó de funcionar. Qué lástima, ¿verdad? Pero bueno, así las cosas deben ser. Pues el círculo se desintegró y dejó de funcionar en 1931. Carnap se mudó a Viena, a Praga, y Fey se fue primero a Iowa y después a Minnesota. Hahn murió en 1934. En 1936, Ehrlich fue asesinado por un estudiante loco en las escaleras de la Universidad de Viena. Megner, Kaufmann y Siegel, Nurag y Weizmann se refugiaron en Inglaterra. La Ernest Mach Verein fue legalmente disuelta en 1938 y a partir de esa fecha la venta de sus publicaciones quedó formalmente prohibida en Alemania. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero me supongo que estaba muy fuerte el asunto. sus tratados, sus posturas. Bueno, en los breves años en que funcionó el Círculo de Viena, dos personajes de gran interés para nuestra historia, Ludwig Wittgenstein, que voy a profundizar más adelante, y Karl Popper, vivieron en esa ciudad y tuvieron relaciones cercanas con algunos de sus miembros, aunque no formaron parte del círculo ni asistieron a sus famosas reuniones de los jueves en la noche. Los amigos de Wittgenstein eran Schlich y Weizmann, pero la influencia más profunda la ejerció Wittgenstein en el Círculo de Viena a través de sus Tractatus Lógico-Filosóficos, de lo cual hablaremos a continuación. Bueno, Ludwig Wittgenstein. Este filósofo lo hemos visto en Ética. A mí no me quedó como que muy clara la idea de él,
pero me agradó bastante haberla leído en el libro porque me pareció bastante interesante su postura, ¿no? Entonces, Ludwig Wittgenstein, uno de los filósofos más importantes de este siglo, pero también uno de los más difíciles de entender, dice el autor de este libro, ¿cómo se llama? Rui Tamayo. En agosto de 1918 había terminado de escribir su libro Logis Philosophiae, algo así. En agosto, sí, mejor conocido por su título en latín, Tractatus Lógico-Philosophicus. Para el Círculo de Viena representó uno de los textos fundamentales, escrito en forma de aforismos, numerados de acuerdo con un código especial. Cada sección llevaba un número del 1 al 7. A pesar de que el Tractatus es un esbelto librito de menos de 80 páginas, su lectura requiere, lo que decía es que requiere mucha, como cuando no le entiendes algo y lo vuelves a leer muchas veces, ¿no? Eso es lo que dice Rui Tamayo, que es un libro muy denso, pero en calidad del lenguaje que emplea y esos aforismos tan complicados, ¿no? Que él maneja. Lo que él hace como referencia, muchas horas de atención concentrada. Entonces, para nuestro interés, quizás lo mejor será iniciar un resumen de sus principales contribuciones al método científico con el último y más famoso aforismo del libro, que esto es como que lo más importante o lo que más captó mi atención, que Wittgenstein nos plantea: de lo que no se puede hablar, se debe guardar silencio. Entonces, Rui Tamayo pregunta, ¿no? ¿Qué quiere decir esta aseveración? Bueno, quiere decir que el mundo exterior existe como un grupo de hechos que a su vez están constituidos cada uno por distintas configuraciones, cuyos componentes se representan por proposiciones elementales lógicamente independientes entre sí. Cuando tratamos de describir el mundo en cualquier lenguaje, científico o no, surge la duda de que si lo que decimos realmente corresponde a lo que el mundo es, o sea, el serio problema de las relaciones entre el lenguaje y las configuraciones de la realidad que intenta describir. Lo que deseamos conocer es la verdadera naturaleza de tal correspondencia, pero estamos condenados a lograrlo de manera indirecta, porque solo podemos expresarla por medio del lenguaje. Wittgenstein trató de hacerlo lo mejor que pudo por medio de la teoría del lenguaje como imagen. O sea, él planteaba, tal y como les leí hace rato, esta idea de plantear la teoría del lenguaje como una imagen, o sea, asemejarla, ¿no?, a la imagen. Entonces, según von Wrigh, George Henrik von Wrigh, que no especifica tampoco en el libro, en el texto, pero yo investigué, y George Henrik von Wrigh fue un filósofo finlandés fundador de la lógica deóntica contemporánea. ¿Qué es? ¿Quién sabe? Ya investigaremos después, ¿verdad? Bueno, entonces, según von Wrigh, Wittgenstein me dijo cómo se le ocurrió la idea del lenguaje como una imagen de la realidad. Él se encontraba en una trinchera en la frente oriental. Para que lo entienda mejor, aquí va a ser como que una ilustración de un escenario que Wittgenstein presenció, ¿no? Entonces él se encontraba leyendo una revista en la cual había una representación esquemática de las secuencias de los eventos posibles de un accidente automovilístico. La figura desempeñaba el papel de una proposición, o sea, de una descripción de las configuraciones posibles. Poseía tal función gracias a la correspondencia entre las partes de la imagen y las cosas reales. Fue aquí cuando se le ocurrió a Wittgenstein que la analogía podría invertirse y que decir que una proposición funciona como una imagen en virtud de la correspondencia entre sus partes y la realidad. Buena parte del Tractatus se invierte en tratar de expresar la naturaleza de la relación entre el lenguaje y la realidad que describe, pero el libro termina sin haberlo logrado. Lo que Wittgenstein concluye es que tal relación existe, pero no es lógicamente expresable. No se puede decir, pero sí se puede mostrar por medio del lenguaje interpretado como imágenes.
Tal esfuerzo se conoce como filosofía, que por lo tanto no es una ciencia en vista de que no nos dice nada acerca de las configuraciones que constituyen la realidad del mundo exterior. O sea, como que él separaba mucho esta idea de la ciencia y de la filosofía, las veía como que posturas separadas, ¿no? Para Wittgenstein la filosofía es más bien una actividad, en lugar de ser un cuerpo de doctrina, su objetivo es contribuir a aclarar las ideas. Yo refuto un poquito en esa idea, porque no es como que precisamente que la filosofía se encargue de aclarar las ideas, yo creo que a mí me las complica demasiado, pero bueno, ya cada quien como dirían vulgarmente, cada quien su rollo, ¿no? Entonces la filosofía dice él que se encarga de aclarar todo esto y desde luego toda esta discusión se presenta por medio del lenguaje, lo que requiere definiciones y aclaraciones otra vez expresadas por medio del lenguaje y así ad infinitum, infinitamente pues. La conclusión es que en última instancia lo que Wittgenstein trataba de comunicarnos no podía per natura hacerlo estrictamente explícito, o sea que el análisis filosófico no tiene sentido, por lo que tiene que decir es inherentemente inexpresable. Las relaciones entre el mundo real y su descripción por medio del lenguaje no pueden expresarse en ese mismo lenguaje. De ahí, de lo que no se puede hablar, se debe guardar silencio. Está un poco confusa la idea, incluso yo tampoco la entendí así como que, uff, qué bárbaro, ¿va? Pero yo trato de leerlo lo mejor, de acuerdo a lo que entendí en resumen. Bueno, la confrontación de las proposiciones con la realidad permite establecer si son verdaderas o falsas. Esto es lo más cerca que estuvo Wittgenstein del principio de la verificabilidad, que como veremos en un momento, el Círculo de Viena le atribuyó. En cambio, sobre la posible relación causal entre diferentes configuraciones del mundo exterior, la postura de Wittgenstein era idéntica a la de Hume, ya que negaba cualquier conexión lógica entre ellas. Es imposible hacer cualquier inferencia a partir de la existencia de una configuración determinada sobre la existencia de otra configuración completamente distinta. No existe conexión lógica alguna entre configuraciones diferentes, por lo que la inducción se reduce a una forma cómoda de proceder, compatible con la experiencia y basada en un principio de sencillez, pero sin validez lógica. Esta postura tenía consecuencias importantes para la ciencia, en vista de que, en sentido lógico, sus leyes no son tales, sino más bien resúmenes condensados de la experiencia, capaces de describir los fenómenos que subentienden, pero totalmente incapaces de explicarlos. Intentar explicar una ley científica por medio de otra ley, y así sucesivamente, es caer en regresión infinita, por lo que los antiguos filósofos, según Wittgenstein, no estaban tan descaminados al asignarle la explicación última a la entidad final, Dios o el destino, que no necesita explicación. Pero bueno, Wittgenstein fue más allá que Hume, insistiendo en que la ley de la causalidad no era una ley, sino más bien la forma de una ley, entre otras palabras, el principio que dice, todo evento tiene su causa. No es empírico, no se deriva de la experiencia y no es una descripción de la naturaleza. Yo creo que por eso decían que era como que el filósofo más complicado, pero así como que se comprende un poco la idea, ¿no? Nos pasamos a Rudolf Carnap. Para mí, me agradó bastante como que lo que plantea. Y bueno, Rudolf Carnap quizás es la figura filosófica más sobresaliente del Círculo de Viena. Se doctoró en filosofía en 1921 con una tesis titulada El espacio, una contribución a la teoría de la ciencia, que ya contiene algunos elementos fundamentales de su filosofía, entre otros la tendencia a conceptos, considerar las controversias filosóficas como debatidas a la falta del análisis lógico de los conceptos empleados, así como el compromiso con un empirismo de base apoyado en los métodos más avanzados de la lógica y las matemáticas. Pues claro, pues él era matemático y
y filósofo, ¿no? Además de ingresar al Círculo de Viena y de convertirse en uno de sus miembros más asiduos e importantes, en ese lapso Carnap publicó su famoso libro La construcción lógica del mundo. De este volumen, el filósofo inglés Alfred Ayer, del que les había mencionado, que no aparece en el libro, pero que pues, se considera como que el padre del positivismo lógico, ay, ya me perdí. Alfred Ayer dice lo siguiente acerca de ese trabajo que él elaboró. Él dice que es un trabajo inmensamente ambicioso que refleja igual de todas las otras obras de Carnap, enorme labor y muy grandes logros teóricos, y que adopta el punto de vista que llamó solipsismo metodológico. El uso del término metodológico fue claramente intencionado. Pretendía inhibir las discusiones sobre problemas epistemológicos a los que seguramente daría cabida a la elección de una plataforma solipsista. La construcción lógica del mundo fue una verdadera tour de force, dice Rui Tamayo. Considerada globalmente, no tuvo sentido. El mismo Carnap la identificó abiertamente como un ejemplo de reconstrucción racional, sin duda interesante como ejercicio intelectual, pero sin relación alguna con la manera como realmente pensamos acerca del mundo o de nosotros mismos. Para averiguar esas cosas se requiere la ciencia de la psicología. Además, la empresa de Carnap no tuvo ni atractivo ni aplicación para los investigadores científicos. En el mismo año en que apareció la construcción lógica del mundo, Carnap publicó otro pequeño volumen con el largo pero explícito título de Pseudoproblemas en filosofía, otras mentes y la controversia del realismo. Se le llama pseudo, por si no ubican como el término, perdón, pseudoproblemas. Pseudo viene siendo como que algo que no existe, es falso, ficticio, y pues entonces son problemas que no existen, no son imaginarios, irreales, no sé. Entonces, con todo esto, lo mencionó por si alguien no conoce el término. Bueno, en este texto Carnap ya muestra como que profundamente, se muestra influenciado por Wittgenstein, en vista de que abandona su postura previamente neutra respecto a la metafísica y se convierte en su principal y más importante enemigo. A partir de esta época, los problemas metafísicos generales y especialmente la controversia entre el idealismo y el realismo se identificaron como pseudoproblemas. Yo creo que aquí, retroalimentando un poco, ellos descartan bastante la idea de la metafísica, ¿no? Es como que una aportación personal, pues no es como que yo lo considere algo totalmente real, pero yo siento que ellos descartaban mucho la idea de la metafísica. Y si comparamos un poco con lo que hemos visto de Aristóteles y de se me olvidó el nombre del otro autor. Bueno, del otro, que nos plantean estos temas metafísicos, pues ellos prácticamente los descartan, ¿no? Porque preferían basarse en la ciencia, ¿no? En la comprobación. De hecho, es que no sé cómo se me pudo haber olvidado, pero el último autor que vimos, Artigas, nos habla un poco de esta idea de la ciencia, de la comprobación, de cómo la filosofía se enlaza a esta idea de que se plantea problemas, pero no los comprueba como tal, ¿no? No en todas las líneas de la filosofía, pero sí, ay, ¿qué le movía esto? Ay, qué torpe. Ay. No en todos los temas de la metafísica, de la filosofía, perdón, pero sí, en su mayoría. Entonces, donde actúa la ciencia aquí es comprobar, ¿no? Lo verídico de que lo que tú fundamentas sea realmente verdadero, ¿no? Entonces, creo que aquí Artigas entra un poco en este tema, ¿no? De descartar un poquito la metafísica, centrarse más ya en lo científico, en lo verdadero, ¿no?
Ok, permítame. Otro aspecto del positivismo lógico de Carnap, que por cierto este autor, creo que era esta diapositiva, ajá, sí, de Miura, fue postulado de la unidad de todas las ciencias. De acuerdo con este postulado, los protocolos de todas las ciencias físicas, biológicas y sociológicas pueden y deben expresarse en última instancia en forma de enunciados cuantitativos de puntos definidos de espacio-tiempo. En otras palabras, Carnap surgió como el más articulado defensor de una vieja postura filosófica en la ciencia, el reduccionismo, que poseía una antigua tradición apoyada en todos los opositores de Aristóteles, que no eran pocos, una fuerte presencia en su tiempo, los antivilistas, que eran legión, y un futuro repleto de éxitos sensacionales como la biología molecular y la ingeniería genética, que son florecientes realidades actuales. Naturalmente, el reduccionismo de Carnap se enfrentó a corrientes tanto directamente opuestas como tangencialmente distintas, cuyo contenido, impacto y vivencia no examina Rui Tamayo en el libro. De hecho, él mismo lo dice. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Dice que él no quiere adentrarse en esos temas. Pero lo que sí menciona es el hecho histórico de que en 1938 se publicó en Chicago el primer volumen de la Enciclopedia Universal de la Ciencia Unificada, editado por Miura y colaborado por otros editores, que son muchísimos nombres y que no quiero hacer más larga la exposición. En esta volumen de Logical Foundations of Unity Science, aparecen las tesis principales del empirismo lógico, que han sido admirablemente resumidas por Salmeron en las 6 siguientes. La lógica de la ciencia prescinde del contexto social, histórico o psicológico del historiador. La distinción entre ciencias empíricas y formales es de contenido, no de concepto. Las ciencias empíricas constituyen un todo continuo que va desde la física hasta la sociología y que incluye no solo a los hechos, sino a las leyes. Entonces, continuando con esas tesis, no hay ciencias empíricas diferentes que tengan fuentes de conocimientos diferentes o usen métodos fundamentalmente distintos, sino divisiones convencionales para propósitos prácticos. El progreso de la ciencia es un avance en los niveles de exactitud, pero sobre todo de reducción. Las leyes científicas sirven para hacer predicciones, en esto consiste la función práctica de la ciencia. Y sobre todo esto, pues Salmeron comenta estas 6 tesis y dice, se presentaba solamente como el análisis descriptivo de una estructura lógica, cuyos rasgos unitarios permitían comprender la forma de operar de la investigación científica en su trato con la experiencia y como consecuencia la organización de las disciplinas y de sus relaciones. Entonces, aquí aparece Karl Popper, aquí aparece y como que se confrontan un poquito y Carnap acepta la crítica de Popper de que las hipótesis científicas nunca pueden verificarse completamente por medio de la observación. Aquí lo podemos ver. Y él la cambia por el principio de la confirmación. De acuerdo con este principio, las hipótesis pueden ser más o menos confirmadas o desconfirmadas por los datos observacionales, pero además, Carnap distinguió entre la confirmabilidad y la noción fuerte de experimentalidad, como diciendo que es necesario el proceso de la experimentación para después llevar a cabo una confirmación, ¿no? Una proposición
Es confirmable si existen registros de observaciones que la confirmen o la desconfirmen. Y una proposición confirmable es también experimentable cuando podemos definir y realizar a voluntad experimentos que conduzcan a su confirmación. Respecto al reduccionismo que planteaba anteriormente, Carnap relajó la existencia de que un símbolo siempre sea equivalente a otros símbolos, a que solo sea en ciertas circunstancias. El resultado es que reconoció dos tipos de proposiciones científicas. Una las llamó definiciones y que sí son reducibles, y otras las llamó reducciones y que no lo son. En las definiciones siempre es posible sustituir el nuevo símbolo por medio de otros símbolos equivalentes, mientras que en las reducciones esto ya no es posible. En vista de que muchos términos científicos, según Carnap, son reducibles pero no definibles, no es posible sostener la exigencia de que se logre una traducción de cada proposición científica al mismo lenguaje de la física. Perdón. Es que me cansé de hacer diapositivas y ya como que las últimas son las más chafas. Pues no, yo no sirvo para hacer diapositivas. Pero bueno, en estas últimas ya les juro que es lo último. Así, como Reichenbach, no, la neta no sé cómo se pronuncia, Reichenbach, Heinz Reichenbach, algo así. Hizo contribuciones fundamentales en temas tan diferentes como la probabilidad, inducción, espacio, tiempo, geometría, relatividad. Pues este hombre estaba ya como que más centrado en lo científico, ¿no? Y mecánica cuántica y otras más, ¿no? Sin embargo, en el libro solamente señala como que temas primordiales, ¿no? Del método científico que él planteó. De acuerdo a esto, a principios del siglo XIX, él propone como el universo es una entidad totalmente determinista. Si conociéramos en un momento dado todas las leyes de la mecánica y todas las configuraciones y movimientos de la materia en todo el universo, podríamos predecir con exactitud toda la historia futura de la humanidad. Muchos físicos y filósofos aceptaron el determinismo físico como filosofía. Reichenbach, ¿quién sabe?, consideraba la epistemología no como una materia descriptiva, sino como un ejercicio crítico y prescriptivo. Su función más importante era generar una reconstrucción racional de la manera de pensar de un científico ideal que siempre debería compararse con la de los científicos reales. Quizá comparaba como que el conocimiento como algo muy imponente y que debía manejarse entre científicos renombrados, no sé. Yo lo veo un poco loco. Para Reichenbach, una proposición tiene significado, solo si es posible determinarle un grado definido de probabilidad. Además, dos proposiciones poseen el mismo significado si se demuestra que tiene el mismo grado de probabilidad. ¿Qué dijo? ¿Quién sabe? Ya quiere acabar esto. Conclusión. Pues se separó el Círculo de Viena. Les planteé como que los temas de Rudolf, los de Wittgenstein y todo siento que le faltó interiorizarse más en el libro de acuerdo al positivismo lógico, como que lleva a uno a investigar, ¿no? Más, porque yo no investigué más, yo investigué como que así superfluamente, pero pues para sintetizar mejor, supongo que hay que investigar muchísimo más, ¿no? Entonces, con la desbandada del Círculo de Viena a partir de 1933, la influencia del positivismo lógico empezó a disminuir en el mundo filosófico. Desde luego en la Alemania, donde nunca tuvo particular arraigo, su exclusión de la vida académica fue completa y hasta después de la Segunda Guerra Mundial se mantuvo ausente. La filosofía de Heidegger y sus seguidores es prácticamente todo lo que los positivistas lógicos combatieron.
El positivismo lógico, considerado como la doctrina de una secta, se ha desintegrado. De varias maneras ha sido absorbido por el movimiento internacional del empirismo contemporáneo, dentro del cual todavía se pelean las diferencias que lo separaban. El positivismo lógico, por lo tanto, está muerto, o no tan muerto como puede llegar a estar un movimiento filosófico. Como que pues como que tenían algún rechazo en ese tiempo con con esta postura, quizás era un poco muy pesada para los de esa época, ¿no? Por ende, quizá también la habían prohibido en Alemania. Y pues eso fue todo. No sé si tenga